Hace muchas décadas, un hombre sencillo, de voz suave y corazón inmenso, comenzó a compartir algo que desafiaba por completo la lógica de su tiempo, algo que, incluso hoy, muchos prefieren negar por temor a lo que podría significar. Su nombre era Chico Xavier. No solo afirmaba ver a los que ya habían partido de este mundo, sino que también escuchaba con claridad voces provenientes de otra dimensión. No eran alucinaciones ni ecos de su propia mente, sino mensajes nítidos, llenos de significado, que llegaban como susurros directos de inteligencias de otro plano. Eran voces que no hablaban solo con palabras, sino con emociones intensas, imágenes vívidas y profundas intuiciones. Las escuchaba día tras día, noche tras noche, como si su conciencia estuviera sintonizada con una frecuencia que la mayoría de nosotros ni siquiera percibe. Estas experiencias no fueron breves ni aisladas. Al contrario, acompañaron a Chico durante gran parte de su camino, moldeando no solo su misión, sino también su forma de ver el mundo. A través de estas comunicaciones recibía mensajes que hablaban sobre la eternidad del alma, la continuidad del amor y la grandeza del plano espiritual, temas que la ciencia aún hoy intenta entender, sin éxito. Y lo más impresionante es que Chico jamás buscó reconocimiento, fama ni estatus. Él simplemente narraba lo que vivía, con la humildad de quien sabe que no es autor de nada, sino un canal entre dos realidades. Imagínate estar solo, en el silencio absoluto de la madrugada, y escuchar una voz que no es la tuya, trayendo revelaciones sobre el destino de la humanidad, sobre reencuentros en el más allá, sobre un amor que nunca muere. Chico vivió eso incontables veces. Y lo que describía no era algo místico ni inalcanzable, era profundamente humano. Hablaba de consuelo para madres que habían perdido a sus hijos, de esperanza para quienes sufrían, de propósito para aquellos que sentían que la vida ya no tenía sentido. Se convertía en un puente entre mundos que, para la mayoría, permanecen separados por un velo espeso de ignorancia. Y ahí radica la belleza y el misterio de todo esto. Las voces que Chico escuchaba no eran discursos, eran vibraciones. No usaban un lenguaje racional, sino espiritual. Era como si su corazón fuese invadido por una certeza plena, una paz que no puede explicarse con palabras. En una de esas ocasiones, relató haber escuchado a una entidad elevada que le reveló que la llamada muerte no es el final de nada. Es simplemente una transición suave, un regreso sereno al verdadero hogar del alma, un regreso donde no hay miedo ni dolor, solo acogida, reencuentros y aprendizaje continuo. Estos relatos, que hoy nos fascinan, fueron durante mucho tiempo guardados con discreción, tal vez porque el mundo aún no estaba preparado para escucharlos. Pero Chico no se quedó en silencio, y aunque fue ignorado o desacreditado por muchos, siguió con su labor. Sabía que quien lleva la verdad en el corazón no necesita convencer a nadie. Basta con seguir sirviendo, amando, sin esperar aplausos. Cuando observamos todo lo que vivió y compartió, entendemos que lo que Chico Xavier trajo al mundo no fue solo información espiritual, fue una nueva manera de mirar la existencia, una invitación a escuchar hacia adentro, a conectarnos con lo que está más allá de la materia, más allá de lo inmediato. Y si tú sientes que hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver, si algo dentro de ti se conmueve al escuchar estas historias, aprovecha este momento. Dale like a este video, suscríbete al canal y ayuda a difundir esta luz, porque hay verdades que no fueron hechas para permanecer ocultas, fueron hechas para despertar almas. Si la humanidad hubiera acogido de verdad los mensajes que recibió Chico Xavier, quizás ya habríamos iniciado una nueva etapa de conciencia y luz. Pero Chico siempre supo que su tarea no era imponer nada, sino sembrar. Sembrar palabras, verdades y esperanzas en el suelo invisible del alma humana, confiando en que, en el momento justo, cada corazón despertaría por sí mismo. Durante décadas, escuchó mensajes que, al unirlos, formaban un auténtico mapa espiritual de la existencia.
Eran piezas de un rompecabezas mucho mayor, revelando por qué estamos aquí, por qué sufrimos, por qué amamos, y por qué seguimos existiendo más allá de la muerte física. Aunque fue ridiculizado, ignorado o incomprendido por muchos, Chico nunca se cayó. Su compromiso era con una verdad más alta, que iba más allá de cualquier explicación lógica o deseo de reconocimiento. Tal vez fue justamente esa valentía silenciosa, ese servir sin buscar gloria, lo que hizo que sus palabras se volvieran tan necesarias hoy, en un tiempo en el que tanta gente anda perdida, buscando sentido en medio del ruido y del vacío. Cuando Chico hablaba de las voces que lo acompañaban, lo hacía con una serenidad que conmovía. No trataba de convencer. Hablaba como quien da testimonio, como quien ha visto, ha oído y ha sentido. Era como describir un atardecer majestuoso a quien aún tiene los ojos cerrados. En una de sus confidencias más íntimas, contó que algunas de esas voces pertenecían a espíritus de científicos que ya habían partido, y que esos mismos seguían trabajando en el mundo espiritual, investigando, aprendiendo, desarrollando ideas, no para ellos, sino para inspirar avances aquí en la Tierra. Aquello derrumbaba el mito de que la muerte es un final. Al contrario, la evolución continúa, al servicio de los que aún están encarnados y en lucha. Entre esas voces, Chico también reconocía la dulzura de madres, padres, hijos, hermanos, seres queridos que atravesaban la frontera invisible del plano físico para consolar a los corazones que sufrían por la ausencia. Describía esas comunicaciones con lágrimas en los ojos. Tan profundo era el amor que traían. En sus psicografías, transmitía con total fidelidad cada palabra, cada emoción, cada detalle, a veces revelando información que solo el destinatario podía saber. Para esas personas ya no quedaban dudas. Era la prueba viva de que el amor verdadero no tiene final, y que los lazos espirituales permanecen intactos más allá de la separación física. En uno de sus relatos más asombrosos, Chico compartió que escuchó una voz que le mostró una visión del futuro. Una era en la que la ciencia y la espiritualidad caminarían juntas, sin choques, sin egos, sin rivalidad. Vio hospitales donde médicos y médiums trabajaban en conjunto, diagnosticando no solo el cuerpo, sino también el alma. Vio escuelas donde los niños aprendían desde pequeños sobre el espíritu, sobre las consecuencias de sus actos y sobre su responsabilidad espiritual. Esa visión le dio fuerzas para continuar incluso en los momentos más oscuros, porque sabía que la luz siempre termina por vencer. Las voces que escuchaba no eran todas iguales. Cada una tenía su frecuencia, su tono, su origen único. Algunas venían de espíritus aún en proceso de evolución. Otras parecían provenir de conciencias tan elevadas que apenas podían ser comprendidas por nosotros. Chico distinguía esas sutilezas con una sensibilidad refinada, no por orgullo, sino por compromiso. Su mediumnidad no era un don que usaba a la ligera, era una responsabilidad sagrada. Cada nuevo mensaje lo trataba como un tesoro, esperando el momento preciso para entregarlo a quien lo necesitaba. Él mismo contó que muchas de esas comunicaciones no llegaban con palabras, sino con imágenes mentales tan poderosas que trascendían la imaginación. Veía ciudades espirituales llenas de luz, jardines que parecían vivos, hospitales donde las almas recién llegadas eran acogidas, escuelas donde se enseñaba sobre el perdón, la evolución y el propósito del alma. Esas visiones confirmaban lo que las voces le decían. La muerte no es un fin. Es una transición hacia una realidad vibrante, intensa y mucho más rica que la que percibimos con los sentidos. Chico lo afirmaba con seguridad. Si las personas pudieran ver lo que él vio y oír lo que él escuchó, dejarían de temerle a la muerte. La verían como lo que realmente es, un reencuentro con nuestra verdadera esencia, con aquellos a quienes amamos, con el sentido profundo de nuestra existencia. Pero no todas las voces traían consuelo. En algunas ocasiones, Chico relató haber escuchado advertencias serias,
voces preocupadas por los caminos peligrosos que podría tomar la humanidad. Eran llamados de alerta sobre el egoísmo, la destrucción del planeta, la indiferencia ante el sufrimiento del otro. No eran amenazas, eran súplicas, invitaciones urgentes a cambiar mientras todavía hay tiempo. Chico comprendía que el futuro no es algo ya escrito. Se construye con cada elección individual y colectiva. Era como si el propio universo nos dijera al oído: despierten, antes de que sea demasiado tarde. En sus momentos de silencio, en sus oraciones más profundas, Chico buscaba conectarse con esas esferas elevadas. Decía que solo en el silencio del alma se escuchan esas voces con claridad. En medio del ruido del mundo, pasan desapercibidas. Pero en la introspección, en el servicio al prójimo, en la práctica de la caridad, Chico se volvía un receptor limpio, preparado para captar mensajes que tocaban el corazón. Entre tantas revelaciones, una lo marcó especialmente. Una voz le dijo que los lazos de afecto verdadero nunca se rompen, ni siquiera con la muerte. Una madre sigue siendo madre. Un hijo sigue amando a sus padres. Un amigo sigue conectado por el espíritu. Esos vínculos no desaparecen. Se transforman en puentes de luz, sosteniendo los reencuentros del mañana, dando consuelo a los que se quedan y esperanza a los que parten. Y Chico no hablaba de esto como teoría. Lo decía como quien lo había vivido, como quien lo había sentido en carne y alma. Y si hoy tú sientes que hay algo más, si intuyes que cada lágrima y cada reencuentro tienen un propósito mayor, quizá esas mismas voces también estén susurrando para ti. Solo hace falta aprender a escuchar, con el corazón. Para Chico Xavier, una de las revelaciones más valiosas que recibió en toda su trayectoria no fue sobre el más allá ni sobre los grandes misterios del universo, sino sobre el amor, esa fuerza invisible que no se apaga con la muerte, sino que se transforma, evoluciona y sigue latiendo al otro lado de la existencia. Él hacía todo lo posible por transmitir esa verdad con ternura, especialmente a quienes lloraban por la ausencia de un ser querido. Siempre repetía que el amor verdadero es inmortal, una energía que cambia de forma, se renueva, pero nunca desaparece. Con el paso de los años, Chico desarrolló una confianza plena en las voces que escuchaba, pero no era una fe ciega. Él sabía distinguir, con una precisión casi quirúrgica, cuáles mensajes venían de esferas elevadas y cuáles eran reflejo del apego o de las limitaciones de espíritus que aún estaban en proceso de maduración. Su mediumnidad no era caótica ni desordenada. Estaba regida por una disciplina rigurosa, por la oración constante y por una entrega radical a la verdad, aunque doliera. Ese compromiso con la pureza interior hizo que se convirtiera no solo en un médium respetado en Brasil, sino también admirado en muchas partes del mundo, incluso por personas que no compartían su fe. Chico demostraba, con hechos, que sí es posible ser un puente entre dos mundos sin perder la humildad, sin dejarse seducir por el ego y sin traicionar la propia misión. Los mensajes que recibió siguen resonando hasta hoy, aunque muchos no lo noten. Están en los libros que escribió con manos cansadas, en las lágrimas de quienes fueron tocados por sus palabras y, sobre todo, en los corazones que encontraron consuelo al entender que la muerte no es el final. Cada revelación que Chico compartía era como una chispa de luz arrojada a la oscuridad de la ignorancia humana. Pequeñas llamas que, unidas, pueden encender una conciencia colectiva más despierta. Entre tantas voces que escuchó, hubo una que se destacó como una de las más transformadoras. Era una voz serena, pero con una autoridad espiritual profunda, que le enseñó que la verdadera evolución del espíritu no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto somos capaces de amar y perdonar. Cada acto de amor, decía el mensaje, es un peldaño hacia la luz. Cada resentimiento es un ancla que nos retiene en la densidad de la materia. Chico comprendió que la jornada del alma es, en esencia, una travesía de liberación del ego,
y que solo el amor tiene el poder de derribar los muros que nos separan de los demás y de lo divino. Ese entendimiento marcó su forma de actuar durante toda su vida. Incluso cuando fue difamado, juzgado o malinterpretado, nunca respondió con enojo. No por debilidad, sino por sabiduría. Sabía, por las voces que lo guiaban, que toda agresión es simplemente el grito desesperado de un alma que aún no ha encontrado paz. Chico respondía con paciencia y ternura, y así se convirtió en el ejemplo vivo de lo que predicaba. Amar por encima de todo, perdonar sin medida, y comprender con compasión las caídas ajenas, como nos gustaría que comprendieran las nuestras. En una experiencia profundamente conmovedora, Chico contó que escuchó una voz revelarle algo impactante. Muchos espíritus, al abandonar el cuerpo físico, llegan al plano espiritual completamente desorientados, sin entender lo que ha ocurrido. Algunos buscan desesperadamente a sus seres queridos. Otros se quedan atrapados en lugares o emociones terrenales. Por eso, decía esa voz, la oración de los que aún están encarnados es esencial. Cada plegaria hecha con amor sincero es como un faro que guía a esas almas perdidas en la niebla del desconocido. Conmovido por esa revelación, Chico siempre promovía la oración por los difuntos. Otro espíritu también le confió algo igualmente reconfortante. Nadie está solo en el momento de morir. Nunca. Siempre hay espíritus amigos, protectores y seres queridos esperando del otro lado, listos para recibir con alegría a quienes cruzan el portal de la vida eterna. Para él, esa certeza era como un bálsamo. Chico decía que, aunque la hora de partir parezca solitaria, en el mundo invisible se celebra una fiesta silenciosa, el reencuentro con rostros amados, el abrazo tras un largo viaje. Pero las voces también advertían: es necesario prepararse mientras estamos vivos. La espiritualidad no se improvisa a última hora. No basta con esperar ayuda del más allá. Es aquí, en el presente, donde debemos cultivar los valores que formarán nuestra existencia futura. Chico aprendió y enseñó que la muerte no hace milagros. Nadie se transforma por el simple hecho de morir. Lo que llevamos con nosotros son nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones más profundas. En el plano espiritual no existen máscaras ni apariencias. Allí somos, sin adornos, la verdad de lo que hemos construido dentro. Las voces le explicaban que el amor y la bondad brillan como luz alrededor del alma, mientras que el egoísmo y el odio se manifiestan como sombras densas que necesitan ser disueltas con el tiempo. Chico solía decir: cada pensamiento es una semilla, cada acción, un ladrillo, y la casa que nos espera en el otro lado se construye, día tras día, con todo lo que cultivamos en silencio en el corazón. En una de las revelaciones más emocionantes que recibió, Chico escuchó que los lazos de amor verdadero no solo sobreviven a la muerte, sino que también forman comunidades espirituales. Espíritus afines, conectados por vibraciones semejantes, se reúnen en ciudades de luz donde siguen aprendiendo, trabajando, creciendo. Lugares donde el amor es la ley, la solidaridad es costumbre y la evolución es el propósito común. Para Chico, esa visión fue la prueba definitiva de que el cielo no es un privilegio para unos pocos elegidos. Es la consecuencia natural de una vida dedicada al bien. Ese entendimiento también era una invitación, un llamado a que cada uno de nosotros empiece, aquí y ahora, a construir la morada espiritual en la que desea habitar después. Y con eso, Chico nos recordaba algo esencial: el desapego es parte del camino. Las voces le habían advertido que el apego excesivo, a bienes, a títulos, incluso a personas, puede dificultar el paso al plano espiritual, porque el amor verdadero no ata. El amor libera. Por eso mismo, Chico Xavier siempre insistía tanto en amar con ligereza, sin ataduras ni exigencias. Decía que el amor más puro es aquel que no exige retorno, que no espera aplausos, que no se aferra al ego.
Las voces espirituales que lo guiaban enseñaban justamente eso: servir por servir, amar por amar, porque esas actitudes elevan el espíritu, preparan el alma y la hacen apta para habitar dimensiones más sutiles. La verdadera libertad espiritual, afirmaban, comienza cuando el amor deja de ser una necesidad y se transforma en una elección consciente, un acto voluntario de entrega. En algunas de sus experiencias más profundas, Chico relataba que veía grupos enteros de espíritus preparando futuras encarnaciones. No era algo aleatorio. Espíritus comprometidos con la evolución de la Tierra, verdaderos misioneros de la luz, eran enviados en periodos críticos, cuando la humanidad más necesitaba renovación moral e intelectual. Eso lo llevó a una comprensión definitiva. Nada es por casualidad. Ni el nacimiento, ni los reencuentros, ni siquiera los dolores que enfrentamos. Todo tiene un propósito, una misión implícita. Esa certeza le daba calma para soportar los altibajos de la existencia sin rebeldía, con fe firme y espíritu sereno. Pero quizá uno de los mensajes más conmovedores que recibió fue sobre la misericordia divina. Chico escuchó que ni siquiera los espíritus sumergidos en las tinieblas más densas son olvidados. Nunca. Siempre existen emisarios del bien, espíritus iluminados que descienden hasta los abismos espirituales para rescatar a quienes han caído. No hay condena perpetua. Hay reeducación, acogida y oportunidades infinitas de comenzar de nuevo. Esa revelación transformó completamente su visión sobre la justicia divina. Para él, Dios no era un juez que castiga, era un padre que comprende, que acoge, que extiende la mano incluso cuando todos los demás ya han dado la espalda. Las voces que hablaban con Chico también le revelaron que el tiempo en el plano espiritual no se comporta como aquí. Lo que para nosotros son años, allá pueden ser instantes o siglos, dependiendo del estado del alma. Contaba que algunos espíritus permanecen largos periodos en recuperación, tratando de sanar heridas profundas, superar errores, entender las lecciones que no aprendieron en vida. Otros, guiados por el sincero deseo de evolucionar y servir, ascienden rápidamente hacia tareas de auxilio. Todo depende de la intención interior y de la vibración que se emana. En una revelación que lo marcó profundamente, Chico escuchó que la oración sincera es un lazo directo con las esferas más elevadas. Toda plegaria hecha con amor llega a su destino. Ninguna se pierde. Incluso las más simples, cuando nacen del corazón, tienen el poder de atravesar dimensiones y tocar a los espíritus que más lo necesitan. Decía que muchas almas en sufrimiento reencontraron la luz gracias a las oraciones enviadas por familiares, amigos o incluso desconocidos que, en un gesto de bondad, rogaron por su paz. La oración, según Chico, no es solo un hábito, es un instrumento de transformación real, un puente vivo entre el cielo y la tierra. Las voces también le enseñaron que nuestros pensamientos son fuerzas constructoras, verdaderos bloques energéticos que moldean el ambiente a nuestro alrededor en el mundo espiritual. Cada idea, cada emoción persistente, se manifiesta en forma de paisajes, sensaciones y compañías. Pensamientos elevados construyen lugares de armonía, mientras ideas negativas crean atmósferas densas que requieren esfuerzo para ser purificadas. Por eso, Chico siempre orientaba: cuida tu mente como si cuidaras un jardín sagrado. Aliméntate de belleza, bondad y verdad todos los días. En una de las visiones más extraordinarias que tuvo, Chico vio escuelas en el plano espiritual, instituciones dedicadas al estudio de las leyes divinas. Ahí, los recién llegados aprenden sobre el funcionamiento de la vida espiritual, los principios del amor, las consecuencias de sus actos y los mecanismos que rigen la evolución. Esa revelación le trajo una profunda alegría. Saber que el alma nunca es dejada al azar, que siempre hay alguien dispuesto a enseñar, a guiar, a ayudar. Eso lo llenaba de esperanza. Otra lección fundamental que recibió tenía que ver con la humildad. En el mundo espiritual, ningún título importa. Ninguna riqueza acompaña.
Ningún prestigio es reconocido. Lo que cuenta es la luz acumulada por el alma, fruto directo de las decisiones tomadas y de los sentimientos cultivados. Y esa luz, decían las voces, no puede ser fingida. Se conquista con el tiempo, con esfuerzo, con dedicación al bien. Por eso Chico hacía cuestión de andar con sencillez. Sabía que ante la grandeza del universo todos somos aprendices. Y con esa conciencia servía en silencio. Escuchaba con atención y amaba con profundidad. Chico también aprendió, por medio de los mensajes espirituales, que la culpa puede ser una fuerza regeneradora cuando es reconocida y transformada en acción reparadora. Escuchó que nadie está atado a los errores del pasado, siempre y cuando decida de corazón buscar el camino del bien. Por eso, siempre incentivaba la práctica de la caridad, del perdón, de la empatía, como formas no solo de ayudar al otro, sino de sanar a uno mismo. Para él, cada acto de amor era una oportunidad de equilibrar lo que fue desviado, de restaurar lo que fue roto. Las voces aún le confiaron una verdad poderosa. Muchos de los más grandes servidores de la luz fueron, en algún momento, espíritus profundamente caídos. ¿Qué los transformó? El arrepentimiento sincero y la dedicación incansable al bien. Chico comprendía, entonces, que nadie está fuera del alcance de la regeneración. Por eso no juzgaba, acogía. Veía la chispa divina incluso en los más frágiles, incluso en los más equivocados. Él creía en la fuerza de la transformación, en el poder del recomenzar. En otro momento de profunda emoción, Chico escuchó que el dolor, lejos de ser un castigo, es parte de un proceso de depuración del alma. Sufrimientos, pérdidas, dificultades, todo puede entenderse como herramienta de crecimiento. Cuando comprendió esa verdad, Chico dejó de luchar contra las pruebas de la vida. Empezó a aceptarlas con serenidad, reconociendo en ellas oportunidades para madurar el espíritu. Y esa, quizás, haya sido una de sus mayores herencias: enseñar que, incluso en el dolor, hay luz. Las voces que Chico Xavier escuchaba no solo revelaban verdades sobre el más allá, sino que también arrojaban luz sobre los misterios más profundos de la convivencia humana. Aprendió que muchos de los encuentros de esta vida, sean felices o dolorosos, son reencuentros de almas antiguas, que ya han recorrido caminos juntas en existencias pasadas. Amigos que regresan para apoyar, enemigos que vuelven para reconciliarse, amores que se reencuentran para madurar, e incluso lazos familiares que se entrelazan de nuevo para reparar lo que un día se rompió. Nada era accidental. Incluso los encuentros más breves, aparentemente insignificantes, cargaban un valor espiritual inmenso. Para Chico, cada relación era una oportunidad sagrada de sanación, de aprendizaje y de liberación. Y en ese contexto de reencuentros y ajustes, recibió una de las lecciones más impactantes. El perdón es una llave esencial para la liberación del espíritu. Perdonar, decía la voz, no es fingir que nada pasó, ni ignorar el dolor sufrido, es soltar la cadena que nos ata al pasado, es liberar el corazón del peso corrosivo del resentimiento. Con cada perdón concedido, el alma da un paso hacia la luz. Con cada rencor abandonado, el espíritu se vuelve más liviano. Chico practicaba esta enseñanza con una dulzura impresionante. No guardaba rencores, no cultivaba odio, no devolvía ofensas con amargura. Sabía, como pocos, que perdonar no es un favor al otro, es un regalo a uno mismo. Y deseaba, de todo corazón, que todos pudieran experimentar esa ligereza que él sentía. Las revelaciones continuaban. En una de ellas, Chico escuchó que la tierra es solo una entre innumerables moradas en la inmensidad de la creación divina. Existen mundos en distintos niveles de evolución, donde el amor ya es ley natural, donde el egoísmo ha sido superado, donde la fraternidad se vive con espontaneidad. Esa visión amplió radicalmente su comprensión del universo y reforzó su fe inquebrantable en la justicia de Dios. Para Chico,
Saber que el destino de la humanidad era crecer y evolucionar le daba un consuelo inmenso, incluso ante tanto dolor, injusticia y sufrimiento. Él veía un futuro luminoso esperando a quienes perseveran en el bien. Y entre los mensajes más sublimes que recibió, hubo uno que lo tocó profundamente. Ninguna lágrima derramada por amor se pierde. Ningún gesto de bondad pasa desapercibido. Cada renuncia silenciosa, cada acto de compasión sincera, queda registrado en el alma como una victoria eterna. Chico entendió que las acciones simples del día a día, una sonrisa, una palabra de aliento, una escucha atenta, tienen un impacto espiritual incalculable. En el equilibrio divino, no son las grandes hazañas las que definen nuestra elevación, sino la sinceridad con la que hacemos el bien, incluso cuando nadie nos ve. Las voces también le revelaron algo profundamente transformador. En el plano espiritual, no existen barreras religiosas. La espiritualidad verdadera no se mide por dogmas ni por títulos religiosos, sino por el amor vivido, por la verdad buscada con humildad y por la compasión practicada con constancia. No importa el nombre que le demos a Dios ni el camino que sigamos. Lo que importa es si ese camino nos conduce a una vida más elevada, más fraterna. Esa revelación convirtió a Chico en un ejemplo de tolerancia entre creencias. Veía valor en todas las formas de fe que ayudaban al ser humano a reconectar con su esencia luminosa. Sabía que todos los caminos sinceros, al final, desembocan en la misma fuente de luz. Otra enseñanza que transformó su vida tenía que ver con la felicidad. Chico comprendió, por medio de las voces, que la verdadera felicidad no pertenece a este mundo material. No porque sea inalcanzable, sino porque su plenitud depende de la paz interior, del deber bien cumplido y del amor incondicional. Aquí en la tierra, solo tenemos destellos, momentos de serenidad que anticipan lo que nos espera en esferas superiores. Ese entendimiento le daba una tranquilidad casi sobrenatural frente a las pruebas. Veía cada desafío como un instrumento divino de crecimiento, una lección enviada con amor por Dios para ayudarnos a madurar. Y ahora, después de haber caminado juntos por estas revelaciones tan profundas, te dejo una invitación especial. Si alguna de estas palabras tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que una de estas verdades encendió algo en tu alma, no te lo guardes solo para ti. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite esperanza y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que iluminan. Hacer esto es más que un simple gesto. Es sembrar las semillas que Chico Xavier plantó con tanto amor. Que las mismas voces que lo guiaron en su misión también nos inspiren a vivir con más conciencia, más ligereza y más fe. Porque la vida no termina con la muerte. Porque el amor nunca desaparece. Y porque, incluso después de partir, seguimos unidos por lo que es eterno. El amor, la compasión y la luz que llevamos dentro.